Un saludo, queridos estudiantes. Esta nos reúne un nuevo estudio, una nueva materia. Mi nombre es Vicente Fernández, soy pastor de la Iglesia Nazareno del distrito Perú Norte y juntos vamos a estudiar y poner nuestras ideas ante este curso, la teología bíblica de la niñez. Lo desarrollaremos, por cierto, en cuatro unidades, 4 semanas, de las cuales vamos a tener un aspecto introductorio de la teología, sobre la naturaleza de la teología, de qué se encarga la teología, pero a su vez, como la materia nos pide acerca de la niñez en las Escrituras y en el mensaje del reino de Dios de Jesucristo. Podemos concluir este curso con un ensayo que podría ser el intento de formular una partecita de esa teología bíblica de la niñez que hace falta para nuestro tiempo. Así que estaremos listos para juntos llevar a cabo este precioso estudio. Que Dios nos ayude en el transcurso de esta presentación. Entonces, con esto comenzaremos con estas ideas sobre la teología. ¿Qué es la teología? Ya que nos vamos a ocupar de la teología de la niñez, vamos a ver estas ideas principales sobre la teología en sí, la teología cristiana. Bueno, ahí en la pantalla vamos a ver algunas ideas que describen la etimología de esta palabra. Deriva del griego teos, que significa Dios, y logos, tratado, discurso, estudio. Entonces, en ese sentido, la teología elementalmente es el estudio de Dios. Aunque estudiar a Dios podría ser tan amplio de nunca terminar. Es más, los grandes pensadores y teólogos se han alcanzado el conocimiento más amplio humanamente. Podríamos decir que tienen una idea pequeñísima de Dios. No podríamos estudiar a Dios en ese sentido, pero queremos acercarnos para conocerlo. Dos definiciones acerca de la teología. Es la presentación sistemática de las doctrinas de la fe cristiana. La teología. La investigación teológica, la investigación de ideas se presentan ordenadas como doctrinas de lo que creemos los cristianos. Una. La otra es como una ciencia que trata todo lo que está relacionado con Dios y las cosas divinas, ¿no? La existencia, el carácter, los atributos, las leyes y gobiernos, las doctrinas que nosotros hemos de creer, el cambio moral que tenemos que experimentar, los deberes que tenemos que cumplir, siempre en relación con Dios. Vamos con esta definición gráfica, la ciencia de Dios y de las cosas divinas, que están basadas en la revelación por Cristo, sistematizada dentro de la iglesia. Esa es la definición de William Barton. Miren, el concepto que uno tiene acerca de Dios es importantísimo, porque depende de lo que nosotros pensamos sobre Dios, dependerá el carácter de un alma, de nuestra alma o de nuestra raza. Es importante por eso qué es lo que pensamos respecto de Dios. En este estudio de la teología, tres cosas vamos a definir también, porque esto va a ser importante a lo largo de todo nuestro estudio y de cualquier estudio que tengamos con las escrituras. Doctrina, dogma y fe cristiana.
Las doctrinas. Las doctrinas son las formas que creemos, pero están organizadas de tal manera que siguen un cierto orden y están diseñadas en términos teológicos. En otras palabras, la doctrina es lo que creemos dicho de una forma teológica. Una doctrina. Un dogma es una doctrina que no acepta otra verdad diferente. Es decir, quien cree una doctrina y dice, esta es la única verdad, está haciendo o desarrollando un dogma. Hay doctrinas diversas, diferentes religiones en el mundo hablan de Dios o del Espíritu Santo, de Jesucristo, de diferentes temas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, la doctrina del bautismo. Diversas son las ideas y pensamientos sobre el bautismo, pero cuando una de estas ideas ya no recibe otra idea diferente, se ha convertido en un dogma. El bautismo, por ejemplo, es las formas de ministrar el bautismo, ya es un dogma cuando dice la única forma válida es esta y punto. Ya se convierte en un dogma, ya no acepta ninguna otra verdad variada. Otra tercera idea en esto es la fe cristiana. ¿Qué es lo que creen los cristianos? Pero, ¿qué es lo que cree? Tiene que ver con lo que ha recibido de parte de Dios. Es decir, la revelación que ha recibido, y la fe cristiana se constituye en una respuesta a esa revelación de Dios. Pero esa respuesta se la va a dar de dos formas: arrepentimiento y obediencia. En otras palabras, el que tiene la fe cristiana respondiendo a Dios es porque está arrepentido y obedece las escrituras. Muy bien, la teología también incluye estos grandes temas. Estos son los temas más principales de estudio. Dios, por supuesto, la fuente y fin de la teología. Estudia la religión, porque la religión nos permite ver lo sobrenatural. La religión es el intento como el hombre quiere acercarse a Dios. Y esto lo estudia la teología. Pero también estudia la revelación. Es decir, Dios se ha manifestado. Lo que Dios se da a conocer, la teología asume como una base para ordenar las ideas. También estudia a Jesucristo como el verbo personal, el centro de toda la verdad bíblica teológica. Y un tema también es la iglesia, porque es la iglesia donde se desarrolla, se ordena, se transmite las verdades a partir de la revelación. Muy bien. Ahora, ¿por qué la teología es un estudio de la realidad? Así está considerado. Entonces, nosotros podríamos decir, es un estudio de la realidad porque estudia realidades del reino de Dios, hechos reales que no se pueden negar. Por ejemplo, la persona de Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, la iglesia. Nadie puede negar que existen, en todo caso, el Jesús histórico está ahí. Nadie puede negar eso. La Biblia como un libro real y lo que se escribe ahí como realidades. Todo eso ha generado que la teología sea considerada como un estudio de la realidad. Miren, entonces,
Estas ideas sobre la teología nos, nos permiten alcanzar o ver, hacer que nuestro pensamiento se vaya dirigiendo así, en relación con Dios. Y en especial por nuestra materia, vamos a estar dirigidos también eh, sobre el conocer de los niños, especialmente en esa forma espiritual o en esa relación espiritual con Dios. La teología tiene divisiones, que son las formas de pensamiento, y veamos cada una de ellas. Teología natural. Aquí la idea es que el hombre, las personas, pueden conocer algo de Dios observando la naturaleza. La naturaleza nos habla de Dios. Entonces nosotros tenemos que escuchar eso. Esa es una teología natural. Estas, eh, este examen, estas cosas que captamos de la naturaleza, las vamos ordenando y son parte de la teología. Por eso, el hacer teología a partir de la naturaleza es mirar y pensar o nos lleva nuestro pensamiento a Dios. Otra división es la teología exegética, que se hace a partir de las escrituras. Un estudio cuidadoso, analítico de las doctrinas de las escrituras. Entonces, hacer teología exegética quiere decir estudiar profundamente las escrituras y especialmente comprende la época, el origen, el contenido, el carácter de los escritos, si son auténticos, la interpretación que se puede concebir a partir de allí, la exposición y la explicación. Toda esa investigación de un pasaje de la escritura se llama teología exegética. La teología histórica, bueno, ahí está el nombre, historia, tiene que ver con la historia. ¿Historia de qué? De las doctrinas. Es decir, hacemos teología histórica cuando asumimos una doctrina y la vamos examinando a través de lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, a través de la Biblia, diferentes doctrinas. Pero una vez que se termina la Biblia, también las doctrinas, algunas han ido desarrollando cuando se ha cerrado ya el canon de los 66 libros de la Biblia, y en la iglesia se han desarrollado otras doctrinas. También el estudio de esas doctrinas se considera la teología histórica. Hasta nuestro tiempo, probablemente algunas doctrinas han ido desarrollándose y cambiando y tomando nuevas formas. El estudio histórico de eso es teología histórica. Teología sistemática. Se llama sistemática porque arregla lo que está investigado y le da una forma, ¿no?, lógica, obedece a un método, lo ordena para poder transmitirla, para poder compartir. Y esa es la tarea de la iglesia. Entonces, la teología sistemática asume todo lo que se ha investigado a partir de diferentes maneras, sea a través de la naturaleza o del estudio de la escritura, y lo ordena para una fácil transmisión. Esta teología sistemática se divide en tres, que es la ética, tiene que ver con la conducta; la dogmática, que tiene que ver con las creencias aceptadas; y
la polémica. Una nueva división, la teología práctica. Siempre se tiene que ver con las cosas que se han investigado, la doctrina, los temas, toda esa investigación. Y es práctica porque se refiere a la forma de cómo hacer una teología y cómo transmitirla. En este sentido se incluyen tres cosas, que es la homilética, elaboración y presentación de sermones, la catequística, que podríamos decir nosotros el discipulado, instrucción de los nuevos para la membresía, y la liturgia, que estudia las formas de adoración. Y nosotros conocemos la forma de culto. Esas tres cosas incluyen la teología práctica. Hay una teología que también tendríamos que considerar, bíblica. Y por supuesto, dos cosas podrían llamarse bíblicas. Una es porque está basada en la Biblia. Saca los versículos y estudia un exégesis de las escrituras. Pero la segunda es la que se refiere aquí, que se basa en la Biblia como la autoridad final. No hay una norma de fe que sea superior a la escritura. Para los cristianos, los nazarenos, hemos considerado que la norma de conducta inclusive sea las escrituras. Entonces, esa teología bíblica es el propósito de captar el mensaje que tiene las escrituras. Y la iglesia puede ir reflexionando y compartiendo ese mensaje de la palabra de Dios. De esta manera, este término introductorio de la teología puede ayudarnos. ¿Cuántas cosas hay que hacer, ¿no?, para elaborar una teología que tenga en cuenta los niños de nuestro tiempo? Que Dios les bendiga, jóvenes, hermanos, muchos saludos y adelante con el estudio.